Bueno, hola a todos, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Creidear Online, una capacitación hoy súper interesante. Yo creo que fue una visión al futuro este tema que vamos a estar tratando, y nada más y nada menos con el contador Diego Gallo, que Diego ya es amigo de los encuentros de Creidear, ahí lo ven a Diego, porque ya hicimos con él otros temas. Y bueno, aparte también Diego tiene una trayectoria muy interesante en el sector empresarial y como contador, consultor y asesor en temas impositivos y financieros ya hace varios años. Así que un gusto tener a Diego con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Luciana, muchas gracias a vos por invitarme. No, Un por placer. favor, gracias Diego por sumarte nuevamente y brindarnos tus conocimientos. Bueno, les comento, los vamos a poner un poco en tema. Diego escribió hace un año, más o menos, una nota muy interesante acerca de, digamos, de la economía argentina, este tema impositivo, el tema de las inversiones, ¿no? De cómo venía esta movida que, bueno, que no paró. La realidad es que vivimos en un contexto difícil donde el dinero cada vez vale menos, tenemos que hacer algo para poder, ¿no? Aunque sea ganarle un poquitito a la inflación o no perder tanto. Así que bueno, nos parecía muy interesante que como esta nota siguió vigente y Diego le pone mucha pasión a este tema, hacerle una entrevista para que nos aclare un poco estos conceptos. Así que, Diego, comentanos un poco, a ver, ¿qué es el costo de oportunidad? Una frase que me encanta decirle, repetirla y la amo. Creo que es lo más interesante que he vivido y que he experimentado. Costo de oportunidad es elegir y dejar otra cosa. Elijo A y dejo B. Siempre hay un costo cuando en un proceso, sea el que fuere, atravesando toda nuestra vida, vos dejás de hacer algo. Y lo que se deja de hacer queda perdido y nunca vas a saber qué hubiera pasado. Pero sí, asumiendo lo que realmente elegiste, podés atravesar todo el proceso de lo que tomaste. Costo de oportunidad es algo que nos atraviesa y que se elige mucho y se vive mucho en la parte financiera. Siempre a través de las expectativas, a través de la toma de decisiones, pero en el costo de oportunidad, que en general no se evalúa tanto en las empresas, en general el no hacer suele ser mucho más oneroso que el sí hacer. La duda, la postergación, en general suele complicar mucho y generar unos costos que si se hubiera tomado decisiones, y es más, hasta me animo a decir, equivocadas, pueden ser hasta menos costosas que no hacer algo. O sea, es un costo que tal vez no tenemos tan presente en la vida, porque no lo vemos continuamente. Pero si vamos a nuestra cotidianidad, lo normal es que a cada momento elijamos qué hacer. Desde Claro. una pavada, decir, nos quedamos 5 minutos más en la cama, salimos tarde del trabajo y justo perdimos el colectivo, llegamos, a ver, cosas simples hasta decir, bueno, ¿qué hago? Tomo una decisión de invertir en un crédito hipotecario para endeudarme a muy largo plazo en un contexto de incertidumbre, a tasa fija, variable, con ingresos que tengo, pero alguien me los puede prestar. Desde ese abanico, desde lo mínimo, 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 hasta algo muy sofisticado, el costo de oportunidad siempre, siempre atraviesa todo. Yo creo que cuando vos nombrabas la nota, citándome en la primera frase, el primer renglón, decía, Argentina es un país que siempre nos sorprende. Y creo que si de algo nosotros no nos podríamos quejar es de estar aburridos. Acá siempre hay novedades, siempre hay posibilidades de hacer cosas, siempre hay movimientos de todo tipo para repensarse. Y bueno, básicamente en este costo de oportunidad está esto de qué poder hacer, ¿no? O sea, Claro. cómo poder elegir y cuándo y de qué manera formarse para hacer eso. Yo en esta nota también hablaba un poquito de algo que es un concepto que está muy vinculado a lo que es el costo de oportunidad, que tiene que ver
que seguro me vas a preguntar, el riesgo, ¿no? Sí, justo a ver, Básicamente. era mi próxima pregunta. A ver si comentanos un poco, ¿qué es el riesgo? Ya que tocaste libremente el tema. Sí, a ver, mira, no me quiero poner una definición de diccionario porque sería muy fácil ir a buscarla. Y sí tiene una particularidad y pensar en aquello incierto Mm, que se puede asumir, para lo cual tenés que en algún punto dar un salto de fe y de alguna manera atravesarlo. Ahora, ¿qué puedes hacer con el riesgo? Podés intentar mitigarlo, podés intentar disminuirlo, por ejemplo, teniendo algún tipo de seguro. Y por eso, por ejemplo, en el seguro del auto, vos pagás una prima de un seguro y tenés, entre comillas, vamos a decir, cierta tranquilidad, cierta garantía, cierta seguridad. Siempre lo pongo entre comillas, y a mí me gusta hablar mucho de probabilidad, porque la probabilidad de ocurrencia de un hecho, o de cómo se resuelve ese hecho, que todavía es más importante, nunca la tenemos 100% garantizada. Entonces, hay un poco de juego dicotómico entre qué elegimos, pero también qué riesgo estamos dispuestos a asumir. mm, Y eso no es un dato menor. O sea, a ver, queremos ir tranquilos, queremos estar un poco más, digamos, inquietos, o como quieras decirlo, pero en lo que es financiero, nunca se te va a pagar menos cuando vos asumís mucho riesgo. O sea, las ganancias están directamente asociadas al riesgo. A mayor riesgo, mayor ganancia, y claro, viceversa. O sea, una actitud conservadora que no es que sea buena o mala, simplemente es un perfil de inversor, claro. genera cierto conservadurismo que hay momentos que es apropiado. O Mm. sea, acá esto tiene que ver mucho en la manera en que nosotros nos paramos frente a una situación y decidimos qué podemos soportar de pérdida. La pérdida también es un concepto que se asocia a riesgo y, como Mm. bien lo nombraba al principio, al costo de oportunidad. Y es lo más difícil, ¿eh? Ojo que es lo más difícil de asumir al principio. Cuando vos haces una planificación, en general vos planificás que salga todo bien. Y es raro que le pongas énfasis en las contingencias. O sea, si cuando haces un proyecto, pensás mucho en lo que puede fallar o todo lo demás, en un momento puede ser que digas, no, entonces no lo hago. O Pero puede yo te ser, por propongo, ejemplo, que vos sí, digas, bueno, mira, si en todo esto puedo fallar y así todo, quiero darle para adelante, vale la pena que avance, o lo ves como que en líneas generales el que piensa mucho en la pérdida dice, ah, entonces no. para mí siempre es bueno avanzar, porque el trabajo está en encontrarle la vuelta para cómo llevarlo adelante. O sea, la pérdida puede funcionar como un paralizante o Ujú, puede funcionar como un motor. O sea, claro. esa es la diferencia. Es como vos te pares, no es tanto el externo, lo que vos no puedas manejar. Esto es algo más interno. Vos imaginate que concretamente, si yo me paro frente a un soporte de una pérdida, o sea, decir, bueno, listo, tengo este riesgo, ¿lo puedo asumir? ¿Tengo la capacidad para soportarlo? Pero concretamente, no desde simplemente la fantasía. A Mm, ver, yo tengo una reserva, suponete, de 5.000 pesos. Y esa reserva, si la pierdo o la mantengo, no me modifica nada en el mes. O sea, no me va a dejar de hacer pagar los servicios, dejar de comer, dejar de hacer cosas. O sea, es algo que lo puedo manejar. Bueno, esa pérdida la puedo asumir así, o sea, si no me va a generar ningún tipo de claro. inquietud. Entonces, es como vos lo plantees. Ahora, en un proyecto financiero, en otros términos, genera lo mismo. Y por eso se generan muchos costos de oportunidad a la hora de empezar a interiorizarse dónde quedar parado. Mismo en la nota, justamente cuando la hice, pensaba en lo que nos pasa siempre todos los años con el tema impositivo, que es tan dinámico y cambiante en Argentina, ¿no? O sea, tenemos inversiones. Viste que yo enseño con el tema de las inversiones los distintos instrumentos, o sea, las Claro. alternativas, cómo pararse.
Entonces, a ver, acá el punto es el siguiente. Nosotros, en general, en los impuestos, siempre existe como una suerte de aversión al pago por millones de razones. Mm. Entonces, tratamos de pensar cómo pagar menos impuestos o quedar exentos. Y por ejemplo, en esto que es bienes personales, ¿no? El caso puntual de los bienes al 31 de diciembre, nosotros en Argentina puntualmente se toma una foto ese día, cada año, y según tu patrimonio, lo que poseas en Argentina o en el exterior, 6 meses después, aproximadamente, en general suele ser mayo, junio o julio, depende que haya una prórroga, súper actual esto, se paga, se determina un impuesto y se paga. Lo cual, cuando vos lo pagás, te permite hasta pagarlo en 3 cuotas. Y después, según lo que sea el impuesto, te hacen como pagar unos anticipos, 5 anticipos cada 2 meses, que eso va a cuenta del impuesto que sigue. Ahora, lo que yo decía es lo siguiente. Ese impuesto, en relación a otros países y en relación a lo que yo puedo, en ciertos momentos, ganar en una inversión, es muy bajo y nosotros vivimos con una inflación que podemos discutir si sigue al alza o se mantiene estable, pero es alta. Estamos hablando de una inflación que este año probablemente haga piso en 60-70%. Entonces vos imaginate la distorsión que te puede generar simplemente el hecho de pagar en 6 meses algo que terminás pagándolo en 3 cuotas, que sería un impuesto determinado, frente a una inversión que a mí me venía dando ganancia al fin de diciembre, y yo la termino nada más cambiando para no pagar un impuesto. ¿Se entiende? O Sí, te hago sea, una pregunta yo en base a estoy esto que vos entendiendo. estás diciendo. Claro. Dale, En base a pregunta. esto que vos estás diciendo, las alternativas de inversión de Argentina pagan impuestos, ¿no? Entiendo. Si uno tiene, por ejemplo, plazo fijo, fondos comunes de Sí. inversión, ¿es un porcentaje alto que se paga? En bienes personales lo máximo que se paga es una alícuota del 2,25% y en general es por los bienes que están en el exterior. O sea, que ahí lo que te haces es salirte de riesgo argentino. O Claro, sea, básicamente cuando vos invertís afuera. Ahora, si yo, por ejemplo, vengo invirtiendo en una obligación negociable, que en el otro video que lo habíamos hablado cuando hablamos de claro. inversiones, deuda de empresa emitida en dólares, esa inversión está grabada. Ahora, yo, por ejemplo, invierto en una obligación negociable que tengo una renta en dólares del 10% anual, y yo la verdad que prefiero tener esa renta en dólares del 10% anual, quedarme en dólares y pagar el impuesto, porque va a ser mucho menor. O sea, Claro. por más que sea este valor. Ahora, costo de oportunidad, en ese caso, ¿qué sería? Y, por ejemplo, yo tengo dólares, y los dólares, en vez de tenerlo en Argentina, los tengo en el exterior, porque quiero evitar la suerte de riesgo argentino, riesgo país argentino, con cualquier tipo de medida que pueda vulnerar mi tenencia de dólares. Entonces, ¿yo qué hago? Lo saco al exterior y lo invierto en el exterior y lo declaro. Ahora, en el exterior, obviamente que la renta va a ser siempre mucho menor que en Argentina, porque son rentas distintas en otro tipo de contextos internacionales, ¿no? Más allá que hoy haya una aceleración mundial de la inflación. Ahora, ¿qué pasa? Esa renta tiene un costo de oportunidad de que yo estoy tranquilo. Y te tomo el ejemplo del auto nuevamente. Yo puedo pagar un seguro todo riesgo, un seguro contra terceros o responsabilidad civil. Con el seguro todo riesgo, si a mí me pasa algo y choco contra alguien, si tiene no seguro, no me importa. Ahora, Claro. si tengo una responsabilidad civil mínimo, o sea, me pasa algo y tengo que pagar. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de hecho? Y no lo sé, pero la tranquilidad es el costo de oportunidad que yo pago por mitigar ese riesgo. Y en finanzas es lo mismo. Claro. ¿Se entiende por ahí? Sí, Entonces, sí, sí, a ver, sí.
La alternativa tiene que ver concretamente, primero, con capacitarte, en ver dónde podés invertir, qué te conviene invertir, qué estás dispuesto a utilizar, pero sobre todo el tema del uso eficiente del tiempo. O sea, el capital más eficiente que tenemos nosotros, todos los seres humanos, es el tiempo. De hecho, cuando enseño, explico eso. O sea, es más importante el tiempo que el dinero. De hecho, el valor del tiempo, del dinero se mide en el tiempo. O Claro, sea, y es un bien realmente escaso y que, entonces, utilizarlo de una manera eficiente, justamente es lo que va a hacer la diferencia. Si yo soy una persona que tiene una actividad que no se puede dedicar a la financiera, y la verdad que a mí no me va a convenir quedarme en algo que tengo que dedicarle mucho tiempo durante el día para invertir. Y claro, puedo terciarizar la delegación de la administración de mi cartera en alguien que la sepa. claro. Entonces, ese tiempo es mínimo, pero yo ya me quedo tranquilo. Y Ujú, justamente ahí está la diferencia. Pero hay que conocer en lo que invierto. Entonces, por eso claro. es importante la capacitación. La mejor inversión siempre es en el tiempo, en uno, y en desarrollar justamente esta administración, ¿no? Ahí está el Claro. costo de la oportunidad. Y por ejemplo, ¿y qué alternativas hay de inversión en Argentina hoy, en base a todas estas cosas que nos estuviste contando? Mira, hoy por hoy, más allá de que esto es dinámico y va cambiando, hay instrumentos que permanecen exentos durante mucho tiempo y que siguen exentos, por ejemplo, de lo que es los bonos Ujú, nacionales, provinciales o municipales. eh, Están, las acciones también, hoy las acciones en este momento que están en un valor muy bajo, pueden ser una interesante oportunidad de compra, tienen bastante riesgo porque es renta variable, pero por ejemplo los bonos, no te digo los soberanos en dólares, porque está dependiendo mucho de riesgo país y de justamente la condición política, pero hay bonos que por ejemplo nunca defaultearon, o sea, siempre pagaron, como los bonos de capital, los bonos de Córdoba siempre pagaron, están garantizados, por ejemplo, los bonos de Córdoba con coparticipación federal, o sea que es muy raro que no se pague, es un bono en dólares. Después hay oportunidades concretas dentro de lo que son, insisto, este tipo de deuda, en lo que es obligaciones negociables, que están pagando rentas en dólares. Hoy por hoy, las obligaciones negociables son un instrumento a muy largo plazo. Ahora, la obligación negociable va a pagarte impuestos si está emitida en dólares. El bono, esté emitido en pesos o en dólares, no va a pagar impuestos. Hubo momentos con la aceleración de la inflación que estuvieron muy de moda el tema de los bonos SER, que son los coeficientes de estabilización de referencia. Estos bonos tuvieron un pico máximo que corrigió, se bajó ahora hace unas semanas, y se ajustó a un poco a la realidad por el tema de la expectativa de la inflación. Ahora, en este momento, hay bonos que están ajustados por lo que sería la tasa Badlar, que es la que se paga a los plazos fijos mayoristas, por más de 1 millón de pesos, y esos bonos, en un contexto donde se quiere quitar dinero de circulación y la tasa de los bancos está en alza, ahora está en un 53%, son bonos que se están convirtiendo en bonos atractivos. Ahora, es una básicamente inversión que lo que hace es generarte flujo de fondos ujú. y tiene cierto conservadurismo en Argentina, y deja exento, por ejemplo, en ese punto de los bienes personales. Ahora, vos me preguntás, yo podría poner un plazo fijo, y yo te diría, pone un fondo común de inversión que invierta en plazo fijo y tengas disponibilidad inmediata. Y eso sería la diferencia de la inteligencia que vos podés manejar cuando conocés. Un plazo fijo mínimo te inmoviliza 30 días tus fondos, y un fondo común de inversión que invierte en plazos fijos tiene disponibilidad al día siguiente de que vos lo rescatás. Entonces, si te va a rendir lo mismo, el timing, el tiempo que vos le puedes dedicar, y que vos, frente a cualquier contingencia, puedas Lo disponer podés de los sacar, fondos. claro.
Pero ¿dan el mismo rendimiento? O sea, el plazo fijo, ponele a 30 días, que el fondo común de inversión que invierte en plazos fijos, ¿dan el mismo rendimiento? En general está muy cercano, depende mucho la administración de cartera que haga la entidad que lo ofrezca, pero en general están muy cercanos a esos valores. O sea, porque vos pensás que básicamente invierte en lo mismo y en algunos instrumentos más, tiene mayor liquidez. A ver, es un fondo que tal vez por la disponibilidad te puede dar un poco menos. En vez de 53, que te dé un 49, un 50. Claro, Y yo pero la no es. verdad, sinceramente, ahí, ese es el costo de oportunidad. Porque yo qué prefiero, cobrar un 53% anual y tener el dinero indisponible 30 días, o cobrar un 50% y saber que lo Pero, tengo mañana disponible. claro, está La bien. diferencia. También están las cauciones, o sea, las cauciones básicamente son los plazos fijos de bolsa que se pueden hacer un día también. Y es un instrumento hiperseguro. Y pagan un poco menos, pero vos sabés que el dinero lo tenés absolutamente garantizado. Entonces Claro. hacen pesos. Pero, a ver, a lo que voy con esto es, hay instrumentos, y sobre todo en el ámbito bursátil, poco difundido, que te dan muchas ventajas y también ventajas impositivas. O sea, a mí me ha tocado hace muy poquito justamente hablar con un cliente sobre el tema de las sociedades de garantía recíproca. Y eso, como inversor, o sea, te da mucha ventaja impositiva, y como cliente te da ventajas a la hora de que con el aval, calificando, y que es mucho más fácil calificar para una sociedad de garantía recíproca que para un banco, tenés mucho producto. Caso concreto, un cheque. O sea, un descuento de un cheque de pago diferido. En un banco capaz que la tasa es del 70%, y en la bolsa vos la podés negociar teniendo el aval de la garantía recíproca a un 50 o un 60%. Tal vez no es una diferencia tan significativa, pero es mucho menos si el volumen es grande. Y la sociedad de garantía recíproca básicamente se forma entre particulares que conforman una sociedad y que llaman a inversores que depositen un capital para garantizar justamente las operaciones de los clientes que vienen a calificar en estas sociedades. Entonces, hay un abanico grande de posibilidades, tal vez poco difundido. Nosotros somos muy tradicionalistas en Argentina. Por eso a veces con cierto miedo, pero miedo por desconocimiento. Y por eso hago tanto hincapié en el, insisto, costo de oportunidad de capacitarse y conocer. Cuando vos más información tenés y la aprovechás y podés imprimirla en tu cotidianidad, y probablemente le saques más ventajas. O sea, eso es importante a la hora de hacer. A ver, muchas veces te pueden decir en la bolsa, estar desinvertido es algo que te puede dar más ganancia. Pero en realidad, más que estar desinvertido, es estar mirando el mercado y estar informado. O sea, puede ser que haya momentos que esté quieto. El mercado de Estados Unidos, desde que empezó el año, entró en lo que técnicamente sería un bear market, un mercado bajista, porque ya bajó más del 20%. Cuestión que no pasaba hace 13 años. ¿Qué se esperaba? Ahora, si yo tuve invertido desde el principio de año hasta hoy, y bueno, iba a tener pérdidas. Ahora, acá no era si estaba invertido o no, acá era cuál era mi objetivo, qué podía hacer, qué podía mirar. Invertido en una acción de Estados Unidos, pero puede estar invertido en un bono de Estados Unidos, que es un bono súper seguro y me paga justamente renta. Entonces, a ver, hay alternativas, no es que en una situación de crisis no hay posibilidad de hacer algo. Y creo que ahí está la diferencia. Ah, Y acá está hablé bien. mucho yo. No, está bien. No, bueno, un Me poco, a ver, entusiasmo, como vos dijiste. no, me quedé pensando, la verdad que es tan interesante, viste, que uno va haciendo como un análisis para retener, a ver en qué podemos invertir, cómo lo hacemos, qué conviene. Pero bueno, nada, entonces, a ver, un poco yo te iba a preguntar lo que vos venís hablando, ¿no? De cómo invertir inteligentemente, que es esto que vos dijiste, de evaluar el costo de oportunidad, los riesgos, frente a las distintas alternativas, el saber que en alguna podés tener las cosas de manera inmediata,
¿no? Por ahí hasta jugar con esto de decir, bueno, este capital, yo no sé hasta qué punto lo voy a necesitar urgente, cuál no, a ver, y bueno, un poco como para hacer un cierre, te pregunto, a ver, si uno tiene un capital, ¿qué porcentajes, aunque sea aproximado, pensás que vale la pena? Sé que un poco depende del perfil por ahí que tiene cada persona, pero como para decir una persona que por ahí viene y nunca invirtió, ¿no? Y te dice, mira, Diego, yo tengo este capital, mucho poco es el capital que tiene. ¿Cómo te parece que aproximadamente vale la pena que arme mi bolsa de inversiones? Justamente considerando, ¿no? Por ahí esto se puede necesitar de manera urgente, esto no, o sea, ¿cómo recomendarías vos a alguien que viene así? Bien, a ver, dentro de una recomendación genérica, porque como bien vos decís, va a depender de un análisis de la particularidad de la persona que te viene a preguntar, sus objetivos personales, cómo puede disponer de sus fondos, cuál es su horizonte de inversión, o sea, hay muchas condiciones, pero en concreto, siempre lo que se recomienda invertir es aquello que no se necesite, aquello que no necesites para tu cotidianidad. Ujú. Suele haber un convencionalismo que vos necesitarías tener reservas por cualquier contingencia para sostener tus gastos durante por lo menos 6 meses. Si vos me preguntás si vos posees esas reservas yo te diría que las inviertas de manera conservadora. Entonces, a ver, si vos me hablas de un porcentaje, yo lo primero que te preguntaría sería, ¿cuál es tu porcentaje de ahorro mensual? Que vos puedas disponer y que tengas cubierto todos tus tipos de gastos. Tú me decís, mira, un 10%. Ok, eso empezar a ahorrar. ¿Y cómo me conviene ahorrarlo? Y empezar por algo conservador. Y después, si tenés un monto más significativo y que ya te pueda dar la posibilidad de básicamente estar tranquilo durante cierto tiempo, independientemente de las contingencias, bueno, ahí nos podemos ir arriesgando un poco más con esta reserva y con este excedente. O sea, cuando vos analizás para dar un préstamo a una persona, en general, convencionalmente, la relación cuota-ingreso que se propone en el préstamo es entre un 20 y un 25% de tus ingresos. Bueno, acá te lo planteo diferente. No planteemos de tus ingresos, porque ese 20-25% es algo arbitrario. O sea, es más o menos convencional, pero arbitrario. Pensemos en tus gastos reales y en tu economía real. ¿Cuánto podés disponer sin que te cause un desfasaje? Y frente a una contingencia, invertamos de manera inteligente para tener disponibilidad de esos fondos, para hacer frente a cualquier situación y no tener que salir corriendo a pedirle a alguien porque no podés disponer de esos fondos. Entonces hay veces que tiene que ver con esos proyectos. O sea, Claro, vos me preguntás, un proyecto inmobiliario, no es que sea bueno o malo, pero tenés que tener conciencia de que vas a tener que estar 2, 3 o 4 años indisponiendo los fondos, o con claro. poca liquidez al menos, no es tan fácil transferirlo. Entonces pasa más por ahí, pero normalmente te dicen entre un 10%, un 15% de tus ingresos, en tanto y en cuanto tengas la condición de que eso no lo estás necesitando para tu cotidianidad. Eso es fundamental. Y ahí está el análisis y justamente conocerse y ser prolijo en eso. Está bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Estamos como bastante cortos de tiempo ya, pero bueno, te agradezco mucho todas tus palabras, tus consejos. Nos vamos seguro todos con un montón de información. Y bueno, y nos despedimos de otro encuentro de Creidear Online. Gracias a todos. Adiós.